Bueno, vamos a ver el tema que se llama transformación inversión. O sea, dentro de la transformación conforme vamos a analizar una transformación en particular, que es la inversión, que es una función bastante especial y útil para varios problemas que vamos a ver más adelante. Recordemos la definición. La definición de transformación inversión fue la primera función que vimos, de hecho. La definimos desde C extendido en C extendido, tal que a cada número z, complejo z, le hace corresponder una de las siguientes alternativas. 1 sobre z cuando z es distinto de 0 y z es distinto de infinito. 0 cuando z es igual a infinito o infinito cuando z es igual a 0. O sea, en general será 1 sobre z, salvo en esos dos casos particulares. Por eso se llama inversión. Bueno, en coordenadas cartesianas, si ustedes recuerdan, a esto lo vamos a llamar W, la imagen de la función. En coordenadas cartesianas, recuerdan que esto lo analizamos, pusimos z igual x más y, multiplicamos y por el conjugado, x menos y, abajo quedó x cuadrado más y cuadrado, separamos en parte imaginaria y finalmente quedó lo siguiente, que si tenemos un punto z expresado en coordenadas cartesianas, x, y, cuando obtenemos la imagen W en coordenadas V, el resultado de lo que dijimos recién, separando parte de la imaginaria, da que U es x sobre x cuadrado más y cuadrado y que B es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Por otro lado, si tuviéramos V y quisiéramos obtener xy, ¿qué es esto? Esto es simplemente la función inversa. Si W es 1 sobre Z, es porque Z es 1 sobre W. O sea que las cuentas son las mismas. Si es 1 sobre W, reemplazo U más I B, multiplico por el conjugado, etc. Va a dar todo igual, cambiando las letras. En vez de X pongo U, en vez de Y pongo B. O sea, U sobre U cuadrado más B cuadrado, punto y coma, menos B sobre U cuadrado más B cuadrado. Si expresamos esto en coordenadas polares, en coordenadas polares, tenemos que si z, la escribimos en forma polar o en forma exponencial, mejor dicho, como ρ por e a la y phi, entonces la inversión 1 sobre z es 1 sobre ρ, se invierte el módulo y cambia el signo del ángulo. Graficando, eje x, eje y, plano z, punto genérico z, lo uno con el origen, y acá tengo su módulo ρ, su ángulo phi. Cuando yo aplico la función inversión, llego a eje U, eje B, plano W, al punto inverso, W. ¿Y dónde está? Bueno, si su módulo es 1 sobre ρ, o sea que el inverso de este, y su ángulo es menos phi. Entonces, si ángulo phi está para arriba, menos phi está para abajo. Entonces dibujemos con el ángulo menos phi. Esto lo voy a hacer más cortito porque no es el mismo módulo que ρ. Es 1 sobre ρ. Entonces, si ρ fuera más grande que 1, esto sería más chico que 1. Imaginemos que ese es el caso. Entonces, 1 sobre ρ y ángulo menos phi. Y este es el punto W. Perfecto. Esto nos permite sacar ya algunas conclusiones en relación a qué pasa cuando se invierte un punto. Porque tengamos en cuenta que en un ratito vamos a querer invertir no solo un punto, sino por ahí rectas, curvas, recintos de diferentes formas, etc. Entonces vamos a querer invertir muchos puntos. Pero en general, siempre que invertamos un punto, lo que tenga módulo mayor a 1, al invertir va a tener módulo menor a 1. Y viceversa, lo que tenga módulo menor a 1, al invertir va a tener módulo mayor a 1. ¿Y con los ángulos qué pasa? Bueno, todo lo que esté por encima del eje real, al invertir va a estar por debajo, porque el ángulo va a cambiar su signo, y viceversa, lo que esté por debajo, al invertir va a pasar a estar arriba. Bueno, esos son un par de datos que podemos tener como para empezar. Vamos ahora a otro tema, que es avanzar un poquito más y hacer la transformación de rectas y circunferencias mediante la inversión.
Bien, título largo. Transformación de rectas y circunferencias mediante la inversión. Bueno, en Z vamos a escribir la siguiente ecuación. A por x cuadrado más y cuadrado más bx más cy más d igual a 0. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación representa todas las rectas y circunferencias posibles en el plano XY. ¿Por qué? Y veamos, cuando A es 0, o sea, acá hay cuatro valores constantes que son A, B, C y D, ¿no es cierto? Veamos qué pasa. Si A es 0, y esto no está, esto es la ecuación de una recta. Es la ecuación la ecuación de cualquier recta variando los parámetros B, C y D. Por el contrario, si A no es 0, entonces entre ax cuadrado de bx puedo completar cuadrados con x, entre a y cuadrado y ci puedo completar cuadrados con y, esto lo paso al otro miembro. Esto es la ecuación de cualquier circunferencia en el plano XY. O sea que, como dije hace un ratito, esto representa todas las rectas y todas las circunferencias en el plano Z. Bueno, ahora, si recordamos la inversión, sabemos que x es u sobre u cuadrado más b cuadrado, lo escribimos recién. Y también sabíamos que b es igual a, que y es igual a menos b sobre u cuadrado más b cuadrado. Si reemplazamos esto acá, en x, el valor de x en estos lugares, el valor de y en estos lugares, entonces podemos hacer la siguiente cuenta. Podemos... implica... Vamos a hacerlo, a ver si me cabe acá. Sí, vamos a hacerlo acá a continuación. Entonces reemplazo a por, en vez de x pongo esto. U cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado. Todo el cuadrado, tengo que poner x cuadrado, ¿cierto? Más, ahora viene y cuadrado, ¿qué es esto? B cuadrado sobre u cuadrado más b cuadrado. Todo al cuadrado. Bien, ahora me viene más bx. B por u sobre u cuadrado más b cuadrado. Bien. Ahora viene cy, que es menos, porque tiene un menos. C por b sobre u cuadrado más b cuadrado. Finalmente más d igual a 0. Bueno, esperemos un poco. Vamos a acá. Denominador común, lo mismo. Y arriba cuadrado más b cuadrado. Como justo es lo mismo que está abajo, se va al cuadrado de abajo, queda una sola vez. Entonces, a por 1 sobre u cuadrado más b cuadrado. Eso es lo que quedó ahí. En b quedó lo mismo, lo copio textual. B por u sobre, no hago ninguna cuenta. U cuadrado más b cuadrado. Acá en c tampoco hago ninguna cuenta. C por b, esto es una b. Sobre u cuadrado más b cuadrado. Y más d igual 0. Bien, y ahora finalmente hago una cuenta más. Todo salvo d. Saco denominador común u cuadrado más b cuadrado. A d lo tengo que multiplicar por eso. Y como eso multiplico ambos miembros por ese valor, entonces me queda lo siguiente. A, porque si esto es el denominador común, se fue todo, más bu menos cb más d, y a d, como tuve que multiplicar y dividir, por u cuadrado más b cuadrado igual a 0. Vamos a recuadrar esta expresión. Y también vamos a recuadrar la primera expresión. Así quedan las dos recuadradas y destacadas. Bien, ¿a qué llegamos? Esta expresión, si se fijan, es muy parecida a esta, pero en vez de en x y en v. O sea, tiene una constante. Hay cuatro constantes, A, B, C, D. Igual acá. Una de las constantes está multiplicada por la suma de los cuadrados. Otra constante por una variable, otra constante que es menos c por la otra variable y una independiente. O sea que esto es lo mismo que antes. Vuelve a representar todas las rectas de todas las circunferencias, pero en el plano V. Bueno, esto nos da un dato interesante, porque nos está diciendo que a través de la función inversión, ¿cómo llegué de acá a acá? A través de la función inversión. Entonces lo que nos está diciendo es que a través de la función inversión, cualquier cosa, cualquier curva que sea o recta o circunferencia, o sea, que esté representada por esta curva, en el plano XY se va a transformar en una curva en el plano V, que también va a ser o recta o circunferencia.
Atenti, no es que una recta se transforma en una recta y una circunferencia en una circunferencia. No, no, no. Eso no necesariamente. Pero cualquier curva que es una de las dos cosas, recta o circunferencia, se transforma en una de las dos cosas. Puede ser recta en circunferencia, circunferencia en circunferencia, circunferencia en recta. No sé. Dependerá del caso. Bueno, entonces ahora vamos a analizar justamente todas esas posibilidades. Para eso vamos a hacer un simpático cuadrito, que es el siguiente. A ver, vamos a tratar de armarlo y que quede bastante prolijo dentro de lo que se pueda. Vamos a hacerlo así, así. Vamos a dividir esto en dos. Esto también en dos, en horizontal. Ahora vamos a hacer un raya acá, otra raya acá. Esta raya la voy a hacer doble. Salió bastante bien. Creo que con esto estamos. Bueno, vamos a analizar los 4 casos posibles de recta de circunferencia. ¿Cuáles son esos 4 casos? Bueno, ya sabemos que A es el que me determina si estoy ante una circunferencia o no. Porque si A es igual a 0, estoy ante una recta. Y después hay una... también es importante qué pasa con D. ¿Por qué? Supongamos que A es 0, esto no está. Si D es 0, la recta tiene una característica que pasa por el origen. Porque si D es 0, X0 y 0 cumple con la ecuación. En cambio, si D no es 0, no pasa por el origen, eso lo analizamos después. Entonces, estamos en el caso de decir, falta dividir esto de vuelta en 2 y esto de vuelta en 2. Muy bien. Entonces, estamos en el caso A0 de 0, dijimos que en el plano Z, vamos a dibujar el plano Z, eje X, eje Y, plano Z, tenemos una recta que pasa por el origen, por ejemplo esta. Es una recta de ángulo alfa. Perfecto. ¿Qué pasa con su inverse? Bueno, A0 de 0, miremos acá. A0 de 0. Como D es 0, también estamos ante una recta. Como A es 0, también pasa por el origen. Perfecto. Vamos a graficarla entonces en el plano W, una recta que también pasa por el origen. Pero atenti que no es cualquier recta. Eje U, eje B corta, plano W. Porque esta recta, si todos estos puntos tienen ángulo alfa, al invertir, todos estos puntos tienen ángulo menos alfa. O sea que esta recta, ya sé que la puedo dibujar perfectamente porque sé que son ángulos menos alfa. Muy bien. Ahora vamos al caso de que A sea 0, o sea, A es 0, seguimos ante una recta, pero D es distinto de 0. Entonces nuestra recta ahora no pasa por el origen. Muy bien. Vamos a hacerla, por ejemplo, así. Eje X, eje Y, plano Z. Si vemos que no pasa por el origen, vamos a hacer, por ejemplo, esta recta. Muy bien. ¿Cómo invertimos? Bueno, vamos a hacer primero dibujar los ejes. Yo los dibujo más o menos sabiendo cómo me va a dar. Esto ustedes lo van a descubrir ahora en unos instantes. Veamos, tengo que invertir la recta. A es 0, D no es 0. Primero necesitamos saber qué me va a dar. Si D no es 0, ya sé que ahora voy a tener una circunferencia. Y si A es 0, lo que sé es que esa circunferencia pasa por el origen, porque si A es 0, U y B igual a 0 cumplen con la ecuación. Entonces estoy buscando acá una circunferencia que pasa por el origen. Bien, circunferencia que pasa por el origen. Ya sé que el origen es un punto, pero es lo único que sé. Pero estoy buscando una circunferencia. Bueno, veamos. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Voy a tomar de la recta el punto más cercano al origen que haya. Es este, que se obtiene uniendo la recta con el origen a través de esta línea de punto. Este punto lo voy a llamar A. Y el ángulo, lo llamo alfa. Es el ángulo de la línea que tengo que trazar para unir el origen con ese punto A, que es el más cercano. Bien. Cuando yo haga 1 sobre para todos estos puntos, ya sabemos que el módulo se invierte. Entonces, de todos los puntos de la recta, este A es el que tiene módulo más chico, porque es el que está más cerca del origen. Más cerca del origen, ρ más chico, módulo más chico. Entonces, su inverso es el que tiene el módulo más grande de todos los puntos que están acá. ¿Está bien? Entonces, y ese inverso está en ángulo menos alfa. Vamos a dibujar el ángulo menos alfa. Supongamos que es algo así. Menos alfa.
El inverso de A, vamos a suponer para que sea más fácil que A tiene módulo menor a 1, su inverso tiene módulo mayor a 1. Imaginemos que cae por acá. Un poquito más lejos, por acá. Este es el inverso de A, llamémoslo A'. Bien, yo ya sé que este punto, yo sé varias cosas acá. Sé que estoy buscando una circunferencia que pasa por el origen, que pasa por este punto, y sé que este punto es el más alejado del origen. Bien, entonces, sin darme cuenta, acabo de decir que esta línea que está acá punteada es qué cosa de la circunferencia. Si este punto es el más alejado del origen, esto es un diámetro. Entonces ya está, no necesito ninguna información más, puedo dibujar mi circunferencia. Porque sé que esto es un diámetro. Bueno, no sé si está bien dibujada, pero eso es una circunferencia. Muy bien, tercer caso. Ya estamos A igual 0, los dos casos posibles para D. Ahora A distinto de 0, y empecemos por D igual a 0. Si A no es 0, estoy en la circunferencia. Si D es igual a 0, mi circunferencia pasa por el origen. Bien, allá vamos. X, Y, plano Z. Circunferencia que pasa por el origen. Dibujémosla, vamos a ponerla acá. Vamos a hacer así. Yo dibujo con un ángulo alfa. Sobre esta línea está el diámetro. Entonces, vamos a hacer esta circunferencia. Bueno, digamos así. Digamos que esta es nuestra circunferencia. Dije sobre esta línea está el diámetro. Voy a marcar de vuelta el punto A, el más alejado. Bien, antes de dibujar el plano Z, ¿qué estoy buscando en Z? A ver, A no es 0, D sí. Si D es 0, estoy buscando una recta. Esto no está. Si A no es 0, mi recta no pasa por el origen. Bien, genial. Vamos a dibujar en el plano W, eje U, eje B, plano W. Veamos. Estoy buscando una recta que no pasa por el origen. Sí, está bien, una recta que no pasa por el origen. Vamos a razonar parecido a antes. Este punto A es el más alejado de toda la circunferencia con respecto al origen. Su inverso va a ser el más cercano. Muy bien, vamos a... ¿Y su inverso dónde está? Está en ángulo menos alfa. Ángulo menos alfa. Ángulo menos alfa. Digamos que el inverso de A, 1 sobre A, digamos que cae acá. Este es A'. Bien. Ahora, sabemos que estoy buscando una recta, porque es de 0. Que esa recta no pasa por el origen, que pasa por este punto. Y que este punto, así como acá era el más alejado, este punto es el más cercano al origen que tiene la recta. Buenísimo. Si este punto es el más cercano al origen, ya sé que la inclinación de la recta es perpendicular a esto. Porque esta es la distancia. Esto mide la distancia de mi recta al origen, o sea que ya puedo dibujar la recta. Perfecto. Último caso. A distinto de 0, D también distinto de 0. Veamos. Si A no es 0, estoy en una circunferencia. Si D no es 0, mi circunferencia no pasa por el origen. Muy bien, allá vamos. Eje X, eje Y, plano Z. Circunferencia que no pasa por el origen. Voy a trazar nuevamente una línea punteada para ubicar un punto acá, y acá esto es el diámetro de mi circunferencia que no pasa por el origen. Muy bien, entonces digamos que este ángulo lo voy a llamar alfa, a este punto más alejado lo llamo A, al punto más cercano lo llamo B. Muy bien, ¿qué estoy buscando en W? A no es 0, D no es 0. Si D no es 0, estoy buscando una circunferencia. Si A no es 0, otra vez busco una circunferencia que no pasa por el origen. Antes de hacer los ejes, ya alguno por ahí se dio cuenta de cómo hago los ejes, ¿no? Vieron que yo a veces los ejes los hago tirando para arriba, tirando para abajo, pues yo sé dónde me va a dar. Acá también sé dónde me va a dar, porque si la circunferencia la dibujé toda arriba del eje, yo sé que al invertir los ángulos cambian, entonces mi circunferencia, la nueva circunferencia que estoy buscando va a estar toda abajo del eje. Entonces yo ya sé que puedo hacer los ejes así. Eje U, eje B, plano W. Muy bien. Entonces, el inverso de B y de A van a estar sobre la línea de ángulo menos alfa. Tracemos la línea de ángulo menos alfa. Ángulo menos alfa. Vamos a marcarlo arriba. Bueno, ¿y dónde están? Y bueno, una cosa que sé es que si A tiene módulo más grande que B, cuando invierta va a ser al revés. 1 sobre el módulo de A va a ser menor que el 1 sobre el módulo de B. Entonces, digamos que el inverso de A va a estar acá
y el inverso de B va a estar acá. Vamos a marcar, esto sería A', esto sería B'. Y nuestra circunferencia sería algo así, ¿no? Las magnitudes dependerán de los valores exactos de B, pero sería algo así. Muy bien.